35 minutos. Seguimos aquí en 7.3 Noticias para hablar de un tema que a mí me apasiona personalmente porque considero que todo gobierno debe enfocarse en el turismo, me refiero específicamente en la industria sin chimenea, un sector que puede brindar tanto trabajo y que en un país como el nuestro tiene mucho por explotar. Siempre hablamos más bien de la infraestructura, de lo que el Perú puede ofrecer, del turismo que puede captar desde afuera o internamente también, pero nunca hemos pensado en el turismo que nosotros mismos, muchas veces los peruanos, no hacemos. Con mayor razón los sectores, las poblaciones vulnerables, los niños en extrema pobreza o niños que de pronto nunca han tenido esa posibilidad de visitar iglesias, plazas, de conocer más de la arquitectura, de las ciudades, de los balcones, si hablamos de Lima, incluso de la gastronomía, que viven el día a día, que obviamente viven su niñez, pero que no tienen la posibilidad de disfrutar de la riqueza turística que tiene nuestro país. Por eso es importante la certificación que acaba de recibir nada más nuestro país como miembro de la Organización Internacional de Turismo Social. Nos acompañan para hablar del tema la ministra del sector, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, y Verónica Mendoza, secretaria para las Américas, precisamente de la Organización Internacional de Turismo Social. Bienvenidas, muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Gracias. Ministra, comienzo con usted. ¿Qué tan importante es este reconocimiento, además en un trabajo que se quiere hacer o que se está queriendo hacer en su gestión en el país? Bueno, es cierto, Nicolás, muchísimas gracias por esta oportunidad. El turismo social, como les decía ayer tuvimos un seminario lindo, multisectorial y con invitados internacionales. Y hablábamos sobre el potencial que tiene este segmento del turismo, que es algo nuevo que estamos desarrollando desde MINCETUR, para justamente, como a lo que tú te has referido, llegar a esas poblaciones que por falta de dinero, falta de recursos económicos o falta de oportunidades no llegan a conocer su propia ciudad. Y esos niños que el día de mañana crecen, quizás se convierten en los mejores difusores de lo que es el recurso turístico. Correcto, que lo hayan vivido y que luego ellos mismos puedan difundir, ¿no? Así es. A sus propias familias más adelante. Además, ministra, yo he escuchado muchas veces cuando se habla de los feriados puente y efectivamente esto ha dinamizado mucho el turismo, ¿no? Creo que las cifras están ahí, las estadísticas están ahí, pero a veces se dice, bueno, ¿y cómo hacerlo? A veces no tengo los recursos. Tengo los días y no tengo los recursos. Claro. Pero esta iniciativa lo que le da es la posibilidad a esta gente que no puede de además hacer un turismo que ni siquiera en muchos casos no incurre en mayor gasto, ¿no? Es solamente caminar y, bueno, disfrutar de la vista, del paisaje y lo que nos ofrecen las ciudades, ¿no? Así es, y existen además ya los programas hechos, ¿no? Hemos hecho alianzas estratégicas, porque esto es una estrategia multisectorial. Empezamos con el Ministerio de Educación, una alianza para tener las listas de los colegios. Estamos incentivando también a aquellos de mayor rendimiento para que esté asociado, mira, ¿sabes qué? Se convierte en un premio, poder tener un viernes o un jueves, poder conocer la iglesia, la plaza de armas, el Palacio de Gobierno, escuchar su historia. Hoy día, por ejemplo, hemos llevado a unos niños y por primera vez han ido a las catacumbas. Y Verónica nos contaba cómo algunos estaban asustados, ¿no? Pero seguramente. Al escuchar... Sorprendidos, contentos, ¿no? Exactamente. Y como tú lo has dicho, ¿no? También la gastronomía no puede estar ausente. También les damos un rico almuerzo y los chicos se van felices. A ver, en breve nos va a contar bien, ministra, ¿de qué se trata? ¿Qué plan se viene? Porque imagino mucho se está trabajando y bien en este gobierno de educación, hay que decirlo, y en una gran reforma educativa. Estos aspectos ayudan, ¿no? Efectivamente a motivar a los chicos, a sacarlos un poco de los salones, que a veces la teoría es un poco aburrida, pero darles diversión y efectivamente fomentarlos, pero también premiarlos de alguna manera. Así que supongo que ya se está planificando, ¿no?, en trabajar en ese aspecto. Pero quería preguntarle a Verónica, primero que nos comente, ¿no?, la OITS, ¿quiénes lo conforman? ¿Cuándo nace? ¿Cómo uno llega a integrar? ¿Y cómo el Perú, digamos, se adherió? Bien, somos una organización internacional que tiene más de 50 años de creada. Fue creada en Bruselas en el año 1963, en Bélgica, y desde el año 96 tiene un capítulo para las Américas, la Secretaría para las Américas, que es la que dirijo desde Montreal, en Canadá.
y mi función es la de estar cercana a los socios en las Américas. ¿Para qué? Para intercambiar buenas prácticas en materia de turismo social, para hacer visitas técnicas, para hacer recomendaciones, acompañamientos, para que cada país cree su política pública en materia de turismo social que permita que en definitiva más de sus ciudadanos puedan acceder a este tiempo de descanso y de recreación, que es, no olvidemos, hay que decirlo desde el inicio, es el reconocimiento del derecho a las vacaciones. Así como tenemos derecho a un trabajo digno, a tener un techo, a una educación, a una salud, también tenemos derecho a ejercer ese periodo de vacaciones de manera plena. O sea, que salga de un mero artículo que está en la Constitución y se constituya en una práctica efectivamente vivida, como decimos nosotros. Correcto. El turismo social, en este sentido, lo que hace es acercar muchas veces a segmentos de población que llamamos más vulnerables, que por barreras económicas no se pueden ir de vacaciones, aunque tenemos otros segmentos de población que por otro tipo de barreras no se pueden ir. Correcto. Específicamente las personas con discapacidad, cuando a veces no es un tema de dinero, sino de barreras físicas que les impiden, por ejemplo, conocer la Plaza Mayor de la capital limeña. Y mucha gente que solamente ve la cultura por libros, ¿no? Absolutamente. Bueno, pero muchos además, no tienen ni siquiera esa posibilidad, pero claro, aquellos que lo ven por libros, y no pueden. Las catacumbas es un ejemplo clarísimo de algo que está tan cerca y a la vez tan lejos. exacto, en el caso concreto de hoy, que creo que es lo más interesante La catedral. para transmitir, estos chicos están a 6-8 cuadras, no habían ido nunca, no saben que es una catacumba, pero entonces hay una preparación previa para el viaje. Está el disfrute del momento que pasaron hoy, y luego estos maestros pueden recuperar todas estas informaciones y trabajarlas. Entonces, como tú dices, tiene una parte lúdica, pero tiene también una parte de desarrollo personal. Correcto. Porque estos chicos van a volver a sus casas y esta noche estoy segura que van a estar tan excitados que van a llegar y contar y enseguida querer transmitirles a sus papás. Y lo hablábamos con la señora ministra los otros días. Esto es cultura turística. Sobrepasa el mero hecho de la accesibilidad del turismo. Estamos creando los mejores embajadores. El mejor dinero invertido lo podemos hacer a nuestros niños cuando lo estamos educando a través del turismo. El boca a boca que se dice luego, que serán luego difusores, ¿no? Van a ser los embajadores, porque si un limeño no conoce su capital, cuando yo me lo encuentre en Disney, no me va a generar ese sentimiento de darme las ganas a mí como turista internacional de venir a Lima. Mucha gente cuando se compara, cuando nos comparamos, cuando nosotros los periodistas comparamos el Perú con Chile, Lima con Buenos Aires, por ejemplo, ministra, usted lo debe haber escuchado, dice, no, pero ¿por qué? Que cada uno tiene... Pero lo que está bien hay que replicarlo, las iniciativas que son buenas y que funcionan, hay que reiterarlas, hay que tratar de fomentarlas y hacerlas aquí. En Buenos Aires, por ejemplo, yo no conozco, pero lo he leído y me lo han contado mucho, los taxistas están preparados. Y los taxistas no solamente están preparados para, digamos, manejar el auto, ¿no? Y respetar las normas viales, sino también para vender su ciudad. Es gente que está preparada para eso. ¿Cuándo, ministra, podríamos llegar? Estos chicos efectivamente van a ser los embajadores, pero creo que todos deberíamos de serlo, ¿no? Sí, efectivamente, para seguir con el tema del turismo social, efectivamente nosotros tenemos 3 grupos de poblaciones objetivos. Hemos empezado con los niños, vamos a tener en una segunda oportunidad a la tercera edad, ¿no? A nuestros ancianos que tanto han trabajado por nosotros y que a veces están aburridos o no tienen una capacidad para distraerse. Nosotros con estos programas podemos trabajar a ellos en alianza, obviamente, con ministerios como el MIDIS o como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es multisectorial esto, definitivamente. Es multisectorial. Incluso ayer conversaba con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene una área nueva que es la salud preventiva. Y entonces imagínate lo que se convierte en esta capacidad que nosotros estamos generando para salir de la rutina. Te evita estar pensando en o de alguna manera te evita mitigar una dolencia, el estrés. Contra el estrés, claro, está muy bueno. Ahora, el tercer grupo, ministra, tiene que ver con las personas con discapacidad. Efectivamente, esto es a lo que me iba a referir y justamente en las ciudades del Perú se ha avanzado muchísimo en armar y adecuar la infraestructura para poblaciones con capacidades diferentes. Ahora, ministra, si nos adelanta, porque esto acaba de ocurrir, esta noticia está caliente, como decimos, pero ¿cómo vislumbra usted de qué manera se puede aplicar esto? Por ejemplo, los colegios
públicos, seguramente. Se va a hacer un programa. Efectivamente, ya tenemos un programa hecho. Hemos empezado, desde que hemos empezado, digamos, con los distintos pilotos, más lo que hemos hecho, el lanzamiento oficial que tuvimos el año pasado en noviembre del 2015, justamente con el ministro de Educación. Estamos pensando terminar este año o dejar este año 2016 con 6.000 personas atendidas. Chile, por ejemplo, empezó con estos números pequeños y ayer lo hemos escuchado en el seminario que tuvimos y tienen al momento 150.000 beneficiarios. Esto sigue creciendo en la medida en que seamos más los preocupados. Ayer también invitamos al sector privado, por ejemplo, empresas de transportes, pero también las empresas mineras, pesqueras, las agroexportadoras, tienen dentro de sus departamentos de responsabilidad social, tienen este tipo de actividades. Entonces, los hemos invitado ayer para que conozcan este nuevo instrumento y se unan a nosotros en esta gran cruzada. Además, ¿por qué separar? ¿Por qué en la escuela privada, por decirte, se puede hacer posibilidades de pronto y en la pública no? De pronto se puede trabajar con el Ministerio de Cultura, que también ojalá que en algún momento pueda prosperar esta norma para hacer una alianza pública-privada y que se puedan atender estos restos arqueológicos y, en fin, tantos sitios con cultura, ¿no? Y hacer una alianza precisamente para que reciban a estos chicos, ¿no? En los sectores vulnerables o las personas con discapacidad o a las personas de la tercera edad, que tanto tenemos que agradecerles, que son, digamos, los responsables del desarrollo del Perú, y hay que darles Así es, y tenemos también planeado un viaje a Caral, ¿no? Con las promociones de cuarto y quinto de secundaria. Hay muchos colegios que ya se están anotando y que haríamos una excursión de saliendo viernes y regresando domingo en la noche. Y ellos mismos van a promover, ¿no? Cuando efectivamente, como decía Verónica, cuando regresen van a decir a sus padres, los padres dirán a los amigos, y se va a fomentar pues este grupo de gente que vaya y efectivamente pague, porque también son actividades que tienen que remunerarse, ¿no? Con gente que sí puede, y que también esto se retroalimente, ¿no? De eso se trata. Pero además hay una voluntad muy clara de que lo comentábamos con la ministra los otros días también, ¿no? De que Perú para los peruanos. Entonces, que este país, que es hermosísimo, tiene un patrimonio cultural y natural vastísimo, pueda ser conocido por los propios peruanos. Es su país, ¿no? Su cultura. Es su país, y estoy segura que si nos vamos a hacer estadísticas, vamos a encontrar muchos limeños que no conocen ni siquiera su propia capital, ni hablar de otras regiones, ni hablar de regiones más alejadas que no han podido venir nunca a la capital del país. Entonces tiene que haber una voluntad política y que cree esta línea de trabajo y que diga, bueno, hay una voluntad para que estos sectores que por distintas razones no pueden irse de vacaciones puedan acceder al ocio turístico. Y a partir de ahí, esto solo funciona de una manera, y es cuando se crean las sinergias adecuadas. Entonces no vamos a pretender que Mincetur prepare todo, porque si la industria privada no embarca, si los operadores turísticos no embarcan en estas líneas, esto no va a funcionar. Tampoco podemos ir a pedirle al sector privado que aporte todo o que subvencione, porque no es necesario. Entonces, las experiencias que hemos recogido de buenas prácticas de las Américas, pero de todo el mundo, hay los actores, cada actor juega un papel, un rol fundamental. Bueno, las autoridades locales, ¿no? Yo estoy segurísimo que la Municipalidad de Lima está con nosotros, es nuestro socio, está con nosotros. Los gobiernos regionales también, ya tenemos 13 inscritos. Queremos replicar estas iniciativas a nivel regional y los municipios también. Perdón, ministra, si me permites, el resultado más concreto del foro que se organizó ayer, el primer Foro Nacional de Turismo Social, es que 3 regiones al término de la jornada se acercaron para decir que ellos quieren que con sus municipios se lleve el turismo social allí. Entonces es un resultado concreto de ya, de ahora. O sea, esto es para seguir trabajando, pero sumando. Esto es un esfuerzo conjunto que se da con una política clara que venga de Mincetur y que genere los lineamientos del turismo social para los peruanos y por los peruanos. Y por otro lado, sumar a los municipios, sumar a las localidades, porque en definitiva nosotros podemos crear una política muy buena a nivel de Estado, pero los que van a recibir a los turistas son los municipios. Y si ellos no están comprometidos y no entendieron cuál es la idea, cuál es el objetivo, no los vamos a poder sumar. Entonces, esto es de sentarnos muchos en la mesa y ponernos de acuerdo. Y establecerlo, o sea, que sea permanente, ¿no? Exacto. Y si tenemos responsabilidad social empresarial, también, porque eso nos va a dar el empuje, que a veces es el empuje económico que nos está faltando. ¿Para qué? Porque
esto del turismo social ahí tiene muchos mitos, ¿no? Entonces, generalmente como organización internacional nos toca desmistificar. Y a veces asociamos que, bueno, que como son poblaciones vulnerables, vamos a decirlo con todas las letras, son pobres. Entonces el turismo social es un turismo para pobres. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo digo que es un turismo para pobres? Generalmente asocio la calidad con la pobreza. Y entonces, ¿qué sucedía? Que en esta desmistificación que estamos haciendo nosotros, este turismo social es el mismo paquete que tú vas a poder comprar con tu escala de salario, que la ministra va a poder comprar o que yo puedo comprar, solo que vamos a pagar de acuerdo a nuestras capacidades financieras. Correcto, claro. Pero vamos a ir a la misma alberca, vamos a utilizar el mismo transporte, vamos a ver las mismas actividades, porque la montaña sigue siendo la misma o porque el mar sigue siendo el mismo. ¿Y qué vamos a estar generando entonces? Con esta práctica efectiva del ocio, vamos a estar generando ciudadanía. Correcto, y vamos reafirmamos la identidad, ¿no? Exactamente, y la democratización del turismo, que es tan importante en nuestras sociedades latinoamericanas. Termino con una última consulta. Verónica, ¿el Perú postula, digamos, o ustedes lo reconocen como en la elección? El Perú postuló, el país postuló a nuestra organización internacional. Nosotros nos ponemos en contacto, nos vinculamos. Hay un trabajo previo de varios meses para saber, bueno, cuáles son las iniciativas, cómo se viene, cómo se va a trabajar. Uno de los... ¿qué quiere decir pertenecer a la OES? Quiere decir que se comparten valores y que se trabajan a partir de iniciativas público y privadas para favorecer el acceso a todos. Ahora, como primer medida, ¿cuál fue? Bueno, la realización de este primer foro. Pero este foro no es el término de algo. Este foro es la continuación, por no decir casi que, de estos pilotos, la concretización de estos pilotos, porque ya no vamos a tener más pilotos, ¿verdad, ministra? Vamos a tener programas. Ya estamos marchando. Programas. El foro, digamos, ¿se ha concretizado en algo? Sí, el foro, justamente cuando yo les decía ayer, este no va a ser un foro más, porque de acá ya ustedes tienen que ir pensando, son las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde tienen que tener sus tareas concretas. Hechas, claro, no ha sido informativo nada más. No, esto ya ha sido casi como que se han casado con nosotros y ya no había escapatoria. Se han comprometido. Se han comprometido. Claro. Ministra, la última pregunta era para usted. En realidad, de alguna manera tiene que ver con el tema, pero ya que estamos a puertas de un nuevo gobierno, yo sé que en el futuro, seguramente en las próximas semanas o meses, todavía tenemos un tiempito, vamos a hacer un balance del sector. Así es. Porque usted además se ha mantenido un buen tiempo en el cargo, ¿no? Y eso es importante, darle la continuidad como política de Estado, pero sobre todo que sea un proceso largo, es la única forma de que acá las cosas se hagan bien. Pero yo quería pedirle en un minuto que usted me diga, ¿cómo está el turismo en el país? Bueno, está creciendo. Está muy bien de lo que se ha hecho, las cifras, las estadísticas. ¿Y usted qué considera que no se debe detener, no? A ver, bueno, siempre nos falta infraestructura, hay que reconocerlo. Nosotros tenemos pendientes 2 aeropuertos, el Jorge Chávez y el Chinchero, que nos harían crecer mucho más nuestra llegada internacional de turistas. Hay que apuntar por ahí, entonces. Hay que apuntar por ahí. Hay que apuntar porque si bien hemos mejorado muchos aeropuertos a nivel interno, necesitamos todavía destrabar ambos proyectos para que finalmente se hagan realidad. Ustedes han trabajado mucho desde el Ejecutivo, yo veo también que el sector privado se está comprometiendo, pero también falta un poco más, falta que todos nos comprometamos. El Perú, como Verónica lo ha dicho, y no solamente somos nosotras dos que lo decimos, las cifras están para corroborarlo. Tenemos destinos todavía por descubrir. Este gobierno ha trabajado intensamente en dejar 2 proyectos de gran envergadura, como son las telecabinas de Cuela, primer sistema de telecabinas en el Perú. Estamos haciendo ya con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el vuelo subsidiado Tarapoto-Chachapoyas, que va a costar 60 soles y va a permitir que a todo el Perú que llegue a Chachapoyas a través de vuelo comercial digamos directo, pueda no tener que pasar las 10 o 12 horas de trayecto por tierra e ir. Y luego el gran malecón de Yarinacocha, que es una obra que va a cambiar Pucallpa, y en donde hay bellezas naturales por excelencia, pero además tenemos la reconstrucción del segundo piso del Mali, tenemos el malecón de Puerto Eten. Tenemos además el Museo Tucumbe, que ganó un premio internacional en Londres por el mejor diseño ecoamigable, y una serie de obras en cada una de las regiones. Estamos dejando un país distinto, estamos dejando una cultura de viaje a la que se refería Verónica. El turismo interno no ha parado de crecer. Tenemos 4% cada año consistente. ¿Y tú qué planes ha revolucionado? Le comentaba a Verónica, es una herramienta que además no solamente ganó el premio
de la OMT, al premio de la innovación. A la innovación. Ulises, también ganó en la UPC premio a la creatividad. Entonces hay una serie de herramientas que se han hecho trabajado. Y que no se pueden detener, No digamos. se pueden detener, pero yo diría que lo más importante es haber trabajado de la mano con las regiones. Porque vino un cambio en el sentido de... En la mentalidad. Ya no es Lima el que le dice a Puno o a Pasco o a Junín cuáles son los proyectos que ellos deben realizar. Somos nosotros los que escuchamos, pero trabajamos... Correcto. Trabajamos de la mano. Y además cambiar el chip y entender que la cantidad de empleo que brinda el turismo, pero sobre todo todos creo que nosotros nos sentimos orgullosos de vender, entre comillas, nuestro país porque porque es nuestro, porque nos sentimos orgullosos. Pero además, ¿no? Adicionalmente creo que hay que aprovechar esta situación, ¿no? Muchos países de Europa viven del turismo. Solamente del turismo. España salió de la crisis solamente con el turismo. Entonces hay que entender eso desde las autoridades y nosotros mismos, porque las autoridades regionales tienen también muchos medios para poder Por supuesto. Y voy a ir más lejos, si me permites. Muchos países viven del turismo doméstico, o sea, no solamente de las llegadas internacionales. Los propios ciudadanos de ese país viajan tanto que la derrama económica que dejan es importantísima. Hay que hablar con el ministro de Trabajo ahí para que nos dé una manito más. Bueno, y la marca país, ministra, para finalizar, ¿ha sido el mayor gol, digamos? Ha sido uno de los goles, sin duda. Yo creo que a nivel nacional cada peruano tiene interiorizada lo que es la marca Perú, y a nivel mundial nos reconocen los logros, el diseño, el significado de transportarte desde una cultura milenaria, conectarte con la modernidad, porque si te fijas es un círculo que va creciendo y que se va yendo al desarrollo y a la innovación. Muy bueno. ¿Algo más querías apuntar, perdón, Verónica? No, sencillamente para terminar, darles la bienvenida oficialmente. Ya lo hemos hecho en MINCETUR. Creo que el foro ha sido un éxito, estamos muy contentos, algunos resultados los hemos comentado en esta entrevista. Muchas gracias por el espacio, es muy importante no solamente para el país, pero sino también para nosotros como organización internacional, porque esto también nos ayuda a seguir yendo más lejos, y cada vez la misión de nuestra organización es que cada vez más personas puedan salir de viaje, que cada persona en su casa pueda ver que el derecho a las vacaciones es una realidad y que se puede concretar a través de medidas claras puestas en marcha. Creo que es importantísimo para tus telespectadores. Bueno, esto, gracias Verónica, ministra, y esto es un trabajo multisectorial, y yo estoy seguro que los padres de familia también de estos colegios de pronto también van a ayudar, ¿no? A hacer ciertas coordinaciones, hablar con los directores, con la SUGEL, y en fin, esto tiene que ser grande, tiene que crecer, ¿no? Y los profesores también, porque las profesoras están que nos piden y piden, la verdad que ha sido una idea que ha sido muy bien tomada. Bonita, creo que todos apostamos por la educación en un gobierno de inclusión. Y qué bonito, ¿no? Los niños, digamos, de estos sectores vulnerables que de pronto no tienen las oportunidades, las personas con discapacidad que lamentablemente tenemos que empezar a incluirlas más, ¿no? Por eso tenemos una ley, y las personas de la tercera edad que a las que, mejor dicho, tenemos mucho que agradecerles. Exactamente. Bueno, vamos a entonces estar atentos de esta iniciativa, y seguir difundiéndola. Nosotros también tenemos una obligación, digamos, como medios de comunicación, ¿no? Una obligación social, una vocación y una obligación de hacer nuestra parte. Así es que por eso no hay nada que agradecer, Verónica, a ustedes, más bien por haber venido y contarnos más acerca de esta iniciativa y qué tanto puede ayudar para nuestro país, para crecer como nación, ¿no? Generar mayor identidad. Esto de pertenecer a la Organización Internacional de Turismo Social. Gracias nuevamente. Gracias. Si me permites, Nicolás, quisiera invitarlos a tu público a que asistan el 27, 28 y 29 al Centro de Convenciones. Lima va a ser sede del segundo Foro Mundial de Turismo Gastronómico. Ah, sí, muy bueno. 27, 28 y 29 de abril. De abril, en el Centro de Convenciones. Se pueden inscribir a través de la página web de MINCETUR. Y están todos cordialmente invitados. Va a ser un foro que realmente va a marcar la diferencia, porque va a ser participativo de todos aquellos que quieran intervenir y compartir sus ideas. Genial, todos los sectores ahí. Exactamente. En uno de nuestros pilares, que es la gastronomía. Gracias nuevamente. Super pilar que tienen en Perú. Felicitaciones. Gracias a Verónica Gómez, a la secretaria para las Américas de la Organización Internacional de Turismo Social, y a la ministra Magali Silva, la ministra del sector de Comercio Exterior y Turismo. Nos ha ganado el tiempo, así que nos vamos, pero la información no se detiene. Ahí está lista Rocío Aliaga para acompañarnos en la próxima hora informativa aquí en 7.3 Noticias. Permiso, muy buenas tardes.